¿Quién es el sumo pontífice, la roca y cabeza de la iglesia? Bueno, si hago esta pregunta a una persona católica romana, inmediatamente sin pensarlo me va a decir, y el Papa, ¿no? Pero claro, para la iglesia romana realmente es el Papa, pero para aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo, realmente es el Señor mismo, es Cristo mismo, Él es el sumo sacerdote, Él es la roca de la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, para la iglesia de Cristo, para aquellos que, esa iglesia que Él ganó con su sangre preciosa, Él mismo es el sumo pontífice, la roca de la iglesia y la cabeza de la iglesia, ¿no? Pero bueno, el diablo siempre ha intentado cumplir su deseo, ¿no? Su sueño, su deseo de querer ser como semejante al Altísimo, y él busca imitar a Dios, ¿no? Por eso también usa a sus ministros para poder lograr su objetivo, ¿no? Y ser semejante a Dios, ¿no? Porque estos títulos que tiene el papado le pertenecen a Cristo, ¿no? Y esto no es algo, no hay que dejarlo pasar, estas cosas, porque tenemos que abrir los ojos, porque bueno, esto vemos que es obra del diablo, ¿no? Entonces vemos que Jesús es el sumo sacerdote, lo vemos acá en Hebreos, por ejemplo, capítulo 4, versículo 14, dice que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote de la iglesia? Cristo mismo dice que traspasó los cielos, el Hijo de Dios. Él fue al tercer cielo. El tercer cielo es un lugar a donde es un lugar eterno, ¿no? Donde habita Dios desde la eternidad, desde antes que el universo existiese. Es un lugar que está fuera del tiempo. El universo, ¿qué es? Es tiempo, espacio y materia, ¿no? Pero el tercer cielo está fuera del tiempo. Es un lugar donde el tiempo no hay tiempo, ¿no? Allí donde Jesús fue, ¿no? A la diestra del Padre, volvió, o sea, Él volvió a donde Él era. Él vino a la tierra, nació como un bebé de María, luego, bueno, Él murió, resucitó entre los muertos y asciende, y Él dice que traspasó los cielos y fue al tercer cielo, donde también vemos al apóstol Pablo en 2 Corintios 13, que Él tuvo una visión y dice, y fui llevado al tercer cielo, dice, ¿no? No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice, pero Él fue llevado al tercer cielo. Entonces, este lugar a donde habita Dios, fuera del tiempo, es donde, por eso Dios dice que habita en la eternidad, ¿no? Y bueno, y dice que Jesús es aquel que podemos, ahora podemos entrar nosotros confiadamente. No tenemos un sacerdote humano, un hombre que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o de nuestras, porque si no, dice que Él fue semejante, Él se experimentó todo lo mismo que nosotros, pero Él fue sin pecado, ¿no? Y dice que ahora podemos entrar confiadamente, podemos acercarnos confiadamente a Dios Padre, que antes no podíamos, pero ahora nosotros, los pecadores, ¿no? Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿no? A la misma presencia del Dios Padre, el Eterno, por medio de Cristo, por medio de Jesucristo que intercede, que es el sumo sacerdote que nos presenta delante de Dios, ¿no? Qué maravilla. Y ahora estamos viendo también que también parece como están haciendo como el Papa, ¿no? Porque los judíos están queriendo construir el tercer templo y ya están ordenando sacerdotes según como es la tribu de los levitas, y están también queriendo ordenar también, ya están preparando el sumo sacerdote también y todo esto quieren volver a tener el tercer templo. Pero ellos ignoran que ya Dios ya abolió todo eso. Cuando Dios, como está escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, que dice que cuando apareciese en la historia el Mesías, ya eso, lo que es el orden levítico, el orden sacerdotal levítico y arónico, ya quedaría abolido, ¿no? Y comenzaría un nuevo orden según el orden de Melquisedec, que él sería sacerdote para siempre, dice ahí el Salmo 110, ¿no? Entonces ya eso ya no sirve, es inútil, ¿no? Querer poner ahora un sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote, que el Hijo de Dios, que traspasó los cielos y está realmente a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros
presentándose por nosotros, ¿no? En representación de nosotros. Así que es maravilloso esto. Pero bueno, y también lo que podemos ver, pues Jesús también es, como les dije, Él es el sumo sacerdote y también Él es la roca, Él es la roca. Si podemos buscar en Efesios capítulo 2, miren lo que dice también el apóstol Pablo, porque tenemos que ver siempre las cartas doctrinales, porque no la tradición, no es tradición de los hombres, sino las cartas apostólicas. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina apostólica. Entonces, las cartas apostólicas, mayormente las cartas paulinas, son a donde encontramos todo lo que es la doctrina para la iglesia. Y en Efesios capítulo 2, dice en el capítulo 2, versículo 20, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está clara la palabra, ¿no? No es porque el catolicismo romano cree que Pedro es la roca, que él fue la roca y que entonces todos los papas que continúan, después, bueno, pues como que él fue el primer papa y todos los demás papas son también es la roca de la iglesia. Pero la iglesia no sería una iglesia tambaleante, ¿no? Sin equilibrio, no podría prevalecer, ¿no? Si la roca fuera un hombre. Pero acá la Biblia dice que los apóstoles pusieron el fundamento, la roca, que es Cristo mismo, dice, siendo la principal piedra, dice, principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, en quien, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, en quien, dice que Él es la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en quién es quién, en quién, habla de Jesús, siempre es en Él, todo es en Él. Es maravilloso cuando leemos esta carta de Efesios porque todo lo tenemos en Cristo, en Él. Todo lo tenemos en Él. Dice, por ejemplo, el capítulo 1, si ustedes se detienen a leer, dice que en el capítulo 1, versículo 3, dice que fuimos bendecidos con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Y luego dice que fuimos predestinados, escogidos de antes de la fundación del mundo en Él, en Cristo. Y así, y vemos también, sigue diciendo el versículo 6, dice que somos aceptados por Dios en el amado. En el amado. ¿Quién es el amado? El amado Hijo de Dios. Y así vemos, dice el 7, dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y dice que entonces, en Jesucristo, en quien tenemos redención. Y así seguimos leyendo, dice el versículo 11 dice, en Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia. Y dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo en la promesa. Y así tenemos. Entonces, vuelvo al capítulo 2, versículo 11, en quien todo el edificio, en Cristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Y el mismo apóstol Pedro, él que fue un apóstol también, él dice en primera de Pedro capítulo 2, él mismo va a decir que habla de que Jesucristo es la roca, Él es la piedra principal, ¿no? Y nosotros los creyentes, y él se incluye, somos piedras vivas que vamos siendo edificados. O sea, está la figura de un edificio. La iglesia no es un edificio de materia, material, de ladrillo, no, es una figuración. La iglesia somos nosotros los creyentes, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que hemos creído en Jesucristo, somos la iglesia y que Jesús es la roca, es la base, el fundamento y somos edificados. Y Jesús mismo dice en Mateo 16 que Él es el que edifica, yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Él, la que Él ganó con su propia sangre. Entonces yo edificaré mi iglesia. Él es la roca y Él también es el que la edifica y el que pone las piedras, va piedrita por piedrita, que la va hasta que termine, ¿no? De poner y terminar ese edificio que es la iglesia. Él comenzó poniendo la primera piedrita cuando comienza la iglesia en Hechos capítulo 2 y cuando Él venga completará el edificio, ¿no? Que es la iglesia. Entonces, el mismo Pedro lo dice, también lo dice en Hechos capítulo
4, en su segundo sermón de Pedro, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, va a decir Pedro, dice que el Jesucristo es la piedra de ángulo que rechazaron los edificadores, refiriéndose a los judíos, y dice el capítulo, y después el versículo 12 dice que porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Él es la roca, el fundamento. También lo va a decir primera de Corintios, capítulo 3. También va a decir el versículo 11, Pablo va a decir que nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, que es Jesucristo, el único fundamento. Y entonces, y como Pedro dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Y nosotros somos piedras vivas porque Jesús mismo dijo, ¿no?, que si estos callan, las piedras hablarían. Una piedra está muerta, pero nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida y ahora podemos exaltar, alabar el nombre del Señor, ¿no? Porque somos piedras vivas, como dice Pedro, ¿no? Siendo que somos edificados en este edificio que Jesucristo mismo es la roca, y estamos seguros, aunque vengan tempestades, vientos, la iglesia prevalecerá porque la roca está firme, es Jesucristo, no es un hombre. Y luego tenemos también que Jesucristo dice que Él es la cabeza de la iglesia. Lo vemos acá en Colosense, por ejemplo, capítulo 1, el versículo 18 dice, viene hablando de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible, los versículos anteriores, y el 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él debe tener la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo. Ahora vemos que Pablo habla como la iglesia, como una figura como es el cuerpo, ¿no? Y somos la iglesia, los que hemos recibido a Jesús, somos miembros de ese cuerpo, siendo Jesús la cabeza del cuerpo. Como un cuerpo humano, que la cabeza es la que da órdenes a los miembros para que podamos mover nuestras manos, todo, ¿no? Bueno, Jesús es la cabeza, Él es la cabeza. Entonces, y cuando somos introducidos en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, como dice también Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, que dice que Pablo dice, todos nosotros, dice que fuimos bautizados, dice Pablo, todos hemos sido bautizados en un cuerpo por el mismo Espíritu Santo. Todos, se refiere a todos los creyentes. Pablo está hablándole a los corintios y él dice que todos, si la persona, cuando hemos recibido a Jesucristo, somos bautizados con el Espíritu Santo y somos introducidos en el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Si alguien no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no pertenece al cuerpo de Cristo, no es salvo. Por eso está mal decir que el bautismo del Espíritu Santo es algo posterior, algo que viene después por cierta madurez del cristiano. No. Esto es algo inmediato. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, realmente ahí somos sellados con el Espíritu Santo y somos bautizados con el Espíritu Santo y inmediatamente somos introducidos al cuerpo de Cristo. Si no, no seríamos de Cristo. Entonces, ahí, cuando somos realmente bautizados y alguien puede decir, pero no, hace falta una madurez. Pero los corintios no eran nada maduros. Pablo le va a decir en el capítulo 3, dice que ellos eran niños en Cristo, eran inmaduros. Había celo, contienda en ellos, aún faltaba crecimiento. Sin embargo, Pablo dice que todos hemos sido bautizados en un cuerpo por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo, ¿no? Así que esto es algo que es algo inmediato cuando recibimos a Jesús. Otra cosa es la llenura del Espíritu, que no todos los creyentes pueden experimentarlo, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con qué lugar le damos al Espíritu, ¿no? Realmente a la comunión con Dios, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero en lo que es el bautismo del Espíritu, lo tenemos en el momento que si realmente recibimos a Jesús de verdad, hemos nacido de nuevo, es una obra del Espíritu Santo que nos sella y el Espíritu viene a morar en nosotros y nos da este bautismo, el bautismo del Espíritu, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Somos introducidos en el cuerpo de Cristo, en el momento que recibimos al Señor, ¿no? Así que bueno, tengamos cuidado, abramos los ojos,
porque lamentablemente Satanás engaña mucho y se introduce en la religión. Y bueno, Satanás quiere cumplir su objetivo de ser semejante al Altísimo, ¿no? Fíjense en que cuando venga el anticristo dice que se va a querer también, se va a sentar en el templo de Dios y va a querer ser igual a Dios, ¿no? Eh, Qué tremendo, porque fíjense en que es lo que dice ahí Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Los reformados como Lutero, también Calvino, pensaban que el anticristo era el papado, ¿no? Porque es muy similar a lo que dice ahí del anticristo, ¿no? Con lo que el papado hace, ¿no? Porque el papado se nombra como los títulos que realmente le pertenecen a Dios, o sea, al Dios Hijo, a Jesucristo, ¿no? Pero solamente Jesús es el sumo sacerdote, Él es la roca de la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. No nos abran los ojos, mi intención no es atacar a las personas, sino que es atacar realmente a un sistema religioso que no es de Dios, ¿no? Ya la Biblia dice que vendrían, ¿no? Los demonios, dice que predicarían, o dice que vendrían en los últimos tiempos, que predicarían doctrina de demonios, ¿no? Sí, los demonios también adoctrinan usando a sus ministros, ¿no? Entonces tengamos cuidado con esto, ¿no? Porque hay muchos que ahora están siendo adoctrinados y en realidad son los mismos demonios que están adoctrinando, ¿no? Usando a falsos ministros, falsos maestros o predicadores, ¿no? Bueno, si has llegado hasta acá, me gustaría que puedas compartir este video, ¿no? Para que muchos puedan llegar al conocimiento, la verdad y la palabra siga corriendo.